Este video presenta discursos históricos registrados en el Diario de Discursos. Su propósito es histórico y referencial. No establece doctrina oficial de la Iglesia. Gazelle. Condenación de Howard Egan, parte 1. Alegación de George A. Smith contra Howard Egan por el asesinato de James Monroe. Ante el honorable C. Snow, juez del primer tribunal de distrito judicial de los Estados Unidos para el territorio de Utah. Agradezco al tribunal y señores del jurado con la bendición del Todopoderoso, aunque no me encuentro en un estado de salud adecuado. Me siento dispuesto a exponer algunas razones, presentar algunos argumentos y quizá citar algunas autoridades sobre el asunto en cuestión. En primer lugar, diré, señores del jurado, que deberán tener paciencia conmigo en mi manera de expresarme, pues soy un miembro nuevo del Colegio de Abogados y no estoy acostumbrado a dirigirme a un jurado. El caso sobre el cual se me ha llamado a hablar no es de poca importancia. Es un asunto que se presenta ante ustedes y cuya investigación involucra la vida de un conciudadano. No estoy preparado para referirme a las autoridades sobre puntos legales como lo habría estado si el juicio no se hubiera llevado a cabo con tanta premura. Pero, dado que así ha sido, presentaré mis argumentos sobre un principio sencillo y claro de razonamiento. No estando familiarizado con las lenguas muertas, hablaré simplemente en el inglés común de las montañas, sin hacer referencia a tecnicismos. Todo lo que busco es la verdad simple y la justicia. Este acusado no pide que se le conserve la vida si merece morir, pero si no ha hecho más que un acto de justicia, desea que esa justicia le sea reconocida. Es muy probable que la forma en que presente mis argumentos pueda parecer objetable para los eruditos o para la política técnica de los tiempos modernos. Sea como fuere, la verdad sencilla y clara es lo que procuro alcanzar. Me complace ver ante mí a un jurado inteligente que busca justicia en lugar de algún camino oscuro, sutil o técnico para inclinar su juicio. Me referiré en primer lugar a un punto de la ley que fue citado ayer por el fiscal instruido, en el cual declaró ante este jurado que la persona muerta debía ser o debía haber sido una criatura razonable. Ahora bien, ¿qué significado oculto o qué interpretación desconocida pueden dar los hombres doctos y profundamente versados en la ley para explicar esta expresión? Me es imposible decirlo, como mencioné antes. Yo hablo el inglés sencillo de las montañas. Fue admitido por la parte acusadora que James Monroe, quien según esta acusación fue muerto por Howard Egan, había seducido a la esposa de Egan, que había venido a ese lugar en ausencia de su esposo y había corrompido su hogar, como consecuencia de lo cual nació un hijo ilegítimo, y que la deshonra que necesariamente surge de una acción así dentro de una familia recayó sobre la cabeza del acusado. Esto fue admitido por la acusación. Ahora bien, señores del jurado, según el sencillo inglés de las montañas, una criatura razonable no cometería semejante agravio contra su prójimo. Esa es la verdad, clara y directa, tal como nosotros entendemos las cosas. Pero quizá este acusado deba ser juzgado conforme a las leyes de Inglaterra, y tal vez en Inglaterra tengan una interpretación diferente de este pasaje. Supongamos que lo admito por el bien del argumento. Fue un punto reiteradamente debatido y decidido por el canciller Kent que todo hombre honesto es un abogado y que la intención de la ley es hacer justicia. El estatuto o ley orgánica de Utah, que extiende las leyes de los Estados Unidos en cierta medida, también las leyes de Inglaterra sobre este territorio, contiene una reserva que deseo que consideren favorablemente en beneficio de mi cliente. Las leyes de los Estados Unidos se extienden y se decretan en vigor para dicho territorio en la medida en que las mismas o cualquiera de sus disposiciones puedan ser aplicables. Ahora bien, no creemos que los sabios legisladores hayan extendido estas leyes sobre este territorio sin más, sino solo en la medida en que fueran aplicables. Sin duda supusieron que en ciertos casos podrían no serlo, y por eso insertaron sabiamente esa cláusula. Entonces, si una ley ha de regirnos, debe ser clara y comprensible para el entendimiento y debe ser aplicable a nuestra situación. Citaré historia en lugar de ley. Retrocederé al tiempo en que Roma era un estado joven y próspero, cuando en medio de su prosperidad consideraron oportuno procurar un código de leyes, y siendo hombres de frontera, enviaron a los sabios y eruditos griegos en busca de un código.
se escogieron los juristas más sabios de Grecia, quienes redactaron primero un código escrito en 10 tablas y luego añadieron 2 más, que fueron aceptadas por el Senado romano. Ahora quiero que entiendan que menciono esto a modo de ilustración, sabiendo que los hombres que tengo ante mí han jurado hacer justicia, y si puedo ilustrar esto a su entendimiento, habré ganado un punto en la medida en que tenga relación con este caso. Las leyes de las 12 tablas fueron formadas por un pueblo que poseía los refinamientos e ideas griegas. Las nociones griegas de lo correcto y lo incorrecto fueron hechas conforme al espíritu de libertad conocido en aquella confederación madura. Fueron llevadas a Roma, a un pueblo completamente diferente en su carácter, que daba distinto valor a las cosas y tenía diferentes conceptos del bien y del mal, y tuvieron que ponerlas en vigor. Permítanme preguntarles, ¿cuál fue el resultado? Lean las páginas de la historia y cientos de familias en duelo contarán la triste historia. La verdad está escrita con la sangre de miles, por haber tomado las normas, leyes y reglamentos de una vieja y decadente confederación y aplicarlos a un territorio nuevo y floreciente. Sostengo entonces que estas leyes, que pueden tener fuerza en la vieja Inglaterra, son totalmente inaplicables a un hombre sencillo de las montañas. Quiero preguntar si el espíritu, el sentido y el principio real de justicia y rectitud que viven los habitantes de estas montañas son los mismos que existen entre las naciones del viejo mundo, y si una aplicación de la ley y de la justicia como la que acabo de mencionar realmente se puede aplicar a nosotros. En Inglaterra, cuando un hombre seduce a la esposa o una pariente de otro, el afectado presenta una demanda civil por daños y perjuicios, que tal vez le cueste 500 libras para llevar el caso hasta el final. Y como suele suceder, si pertenece a la clase trabajadora, quizás reciba apenas 20 libras como compensación. En ese sistema no se toma en cuenta el carácter ni la reputación, sino únicamente la cantidad de libras, chelines o peniques, algo común en los tribunales de gobiernos antiguos y decadentes. Al analizar este punto, sostengo que en este territorio existe un principio de derecho tradicional de las montañas. Ningún hombre puede seducir a la esposa de otro sin poner en riesgo su propia vida. Puede que me pidan referencias escritas, pero el derecho tradicional es en realidad ley no escrita, y todo lo que se ha puesto por escrito sobre ese derecho son decisiones de los tribunales. Cada vez que surge un nuevo fallo, se registra y puede encontrarse archivado en la oficina del fiscal general en Gran Bretaña. Y esto continúa. Se sigue emitiendo nuevas decisiones, se agregan nuevas autoridades escritas y se establecen precedentes tras precedentes en los tribunales de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. ¿Y debemos nosotros ser juzgados según esos miles de libros? ¿Qué significa la justicia natural para este pueblo? ¿Acaso una demanda civil por daños resuelve el problema, no solo para un individuo aislado, sino para toda esta comunidad? No, no lo hace. El principio, el único que late en el corazón de todos los habitantes de este territorio, es simplemente este. El hombre que seduce a la esposa de su vecino debe morir, y su pariente más cercano debe ejecutarlo. Llamen al testigo, el señor Horner. ¿Y qué declara? Después de que el señor Egan mató a Monroy, fue el primero en encontrarse con él. Egan le dijo, ¿sabes la causa? El señor Horner ya estaba al tanto. Contó que había advertido a Monroy y que le dijo por el amor de Dios que abandonara la caravana, porque no quería verlo muerto mientras viajara con ellos. El señor Horner conocía la ley tradicional de este territorio, entendía el carácter y el sentido de este pueblo. Sabía que la vida de Monroy estaba prácticamente sentenciada y que el ejecutor iba tras él, o de lo contrario, ese ejecutor quedaría condenado ante los ojos de la comunidad para siempre. Vete de la caravana, le dijo Horner. no quisiera que viajaras en ella ni por $1000. ¿Era Monroy una persona razonable? Un perro que roba un hueso se esconde, pero ¿puede llamarse razonable a un hombre que sabe que quien va a ejecutarlo le sigue el rastro y aún así desafía la ley? Se mete en la casa de un conciudadano, se introduce en su lecho y allí deja las consecuencias de su acto como si fuera guardado pólvora dentro de un horno encendido. Si aquí se nos pide decidir si fuera muerta una persona razonable, la respuesta negativa parece inevitable. No solo el señor Horner declaró que conocía la causa del hecho, sino también varios más. Cuando la noticia llegó al condado de Iron de que la esposa de Egan había sido seducida por Monroy,
La conclusión general fue: tendrá que haber otra ejecución. Y si Howard Egan no hubiera matado a ese hombre, habría quedado marcado para siempre ante la comunidad y no habría podido vivir en paz bajo la desaprobación de todos. Vemos que las leyes de Inglaterra solo exigen una demanda civil por daños en un caso de seducción. Pero, ¿se pretende aplicar esas leyes a quienes habitamos en estas montañas? La idea es absurda. Sería como intentar aplicarnos la ley inglesa que protege exclusivamente a la soberana, la reina. Yo la aplicaría aquí con mucho más sentido. Seducir a la soberana, la reina, es castigado con la muerte por la ley. Pues bien, en nuestro propio territorio, el pueblo es soberano, y seducir a la esposa de un conciudadano es castigado con la muerte según nuestra ley tradicional. No hay duda de que este caso puede discutirse, pero existe un derecho tradicional americano, así como uno inglés. Si tuviera aquí los libros que están disponibles en la biblioteca pública, podría mostrar ejemplos paralelos en los Estados Unidos, donde personas en una situación similar a la de este acusado fueron absueltas. Me referiré al caso New Jersey contra Mercer por la muerte de Heberton, seductor de su hermana. El hecho ocurrió en un ferry público, donde Heberton fue abatido dentro de un carruaje de la manera más pública. Tras varias deliberaciones del jurado, el veredicto fue de no culpable. Tomemos esto como precedente y, si se quiere, llamémosle derecho tradicional americano. También citaré otro caso, Louisiana contra Horton, por la muerte del seductor de su hermana. En este proceso, el jurado igualmente declaró inocente al acusado. Esta ha sido una práctica común en los Estados Unidos, que un hombre que mata al seductor de una pariente sea puesto en libertad. Un caso de este tipo ocurrió ante mis propios ojos en Kentucky. Un hombre, por quitarle la vida al seductor de su hermana, fue juzgado y absuelto, aunque cometió el hecho delante de cientos de personas. Le disparó a no más de 10 pies del Palacio de Justicia. Yo vi al fiscal, conversé con él y conozco los hechos principales. Presento estos ejemplos ante el jurado para demostrar que existen casos paralelos al que hoy nos ocupa dentro de la jurisprudencia americana, y aún así, en algunos estados, una demanda civil por daños y perjuicios se considera suficiente. Walker, por ejemplo, hablando de este tema en los estados de Ohio, nos dice que en casos como este puede iniciarse una demanda civil y aplicarse una multa. La demanda puede otorgar una indemnización según la posición o reputación de la persona, y esto se considera equivalente al delito. ¿Cuál es la razón de que estos casos civiles se resuelvan de esta manera? ¿Es porque el espíritu que realmente reina en esos países viejos y corrompidos es el de prostituir la virtud femenina? Vayan a las ciudades de Gran Bretaña, donde el censo registra entre 200 y 300.000 prostitutas. Si un hombre seduce a una mujer, sin importar cómo ocurra, paga apenas unas monedas. Él arruina a la mujer, que queda marcada por la deshonra y obligada a arrastrar una existencia corta. Y finalmente cubre su vergüenza buscando descanso en una tumba de la criatura que él mismo engendró. Y ese es el espíritu y la mentalidad, no solo del pueblo de Gran Bretaña, sino también de algunos estados. ¿Cómo es aquí en estas montañas donde el carácter, el espíritu y las normas de la sociedad son distintos de las de aquellas antiguas naciones? Aquí los hombres están obligados a respetar la castidad femenina, porque un seductor no está más seguro andando libremente que un perro sorprendido matando ovejas. La virtud femenina no es protegida por aquellos viejos gobiernos. Son instituciones corruptas que degradan y destruyen el carácter y el linaje femenino. Reflexionen sobre esto. ¿Se puede comparar la ley, el carácter, el espíritu y las instituciones de un pueblo que procura preservar intacta, en plena inocencia, la castidad de todas las mujeres con el espíritu y la mentalidad de una comunidad que la valora apenas por unas cuantas monedas? ¿Debe aplicarse esa ley a nosotros? Yo sostengo que el Congreso de los Estados Unidos sabiamente dispuso que las leyes de la Unión no se extendieran sobre nosotros más allá de lo que realmente sea aplicable. Les pido al jurado que disculpe mi manera de tratar este asunto. Soy apenas un abogado joven. Este es mi primer caso y la primera vez que me dirijo a un jurado en un tribunal de justicia. Hablo a mi manera sobre el punto que hoy tienen ante ustedes. Un conciudadano, conocido entre nosotros durante años, está siendo juzgado por su vida. ¿Y por qué? Por la muerte justificada de una hiena que se metió en su lecho,
sedujo a su esposa e introdujo un hijo ilegítimo en su familia. Y además, pretende juzgársele según las leyes de un gobierno que está a 10.000 millas de aquí. Si Howard Egan dio muerte a James Monroe, fue conforme a los principios de la justicia establecidos y entendidos en estas montañas. También es evidente que el pueblo de este territorio lo habría considerado cómplice de los delitos de ese hombre si no hubiera actuado. Todo hombre conocía el estilo del antiguo Israel. El pariente más cercano sería quien estuviera tras los pasos del ofensor para cumplir con lo que la justicia exigía. Ahora bien, señores del jurado, quiero que consideren que los Estados Unidos no tienen jurisdicción para ahorcar a este hombre por este hecho. Esas leyes no son aplicables aquí. Ese poder ha sido cedido y corresponde al pueblo de este territorio. Por lo tanto, negamos el derecho de este tribunal a condenar a muerte al acusado, basándose en principios cuya aplicación pertenece a otra autoridad. Por ejemplo, el distinguido abogado de la acusación leyó ayer ante el jurado un artículo de la ley de los Estados Unidos para indicarles cómo debían proceder. Se nos presenta este asunto como de jurisdicción exclusiva y por lo tanto se pretende excluir cualquier referencia a la ley tradicional, exigiendo que se condene a un hombre conforme a las costumbres de una nación que se encuentra a 10.000 millas de distancia, cuyos principios, organización, espíritu e ideas sobre el bien y el mal, el delito y la justicia son muy distintos de los que prevalecen en este joven y próspero territorio. Imponer aquí esas leyes sería gravemente perjudicial para nuestro progreso como pueblo y como sociedad. Por eso, el Congreso dispuso sabiamente que los habitantes de este territorio no fueran sometidos a tal imposición. Así, el 9 de septiembre de 1850, aprobaron una ley organizando el sistema judicial, reconociendo una jurisdicción original solo en la medida en que fuese aplicable a nosotros y no más allá. Este hecho ocurrió dentro del territorio de Utah y por lo tanto no está bajo la jurisdicción exclusiva de los Estados Unidos. He sido admitido para hablar ante este honorable e inteligente tribunal y lo agradezco. Comparezco ante ustedes no por el dinero del acusado, sino para defender el honor y los derechos de todo este pueblo, y en particular los del señor Egan. Y, señores del jurado, con el conocimiento limitado que tengo de la ley, si yo fuera miembro de ese jurado, permanecería en la sala hasta que los gusanos me sacaran por el ojo de las cerraduras antes de emitir un veredicto que condenara a muerte a un hombre por haber hecho lo que considera un acto de justicia, cuando por no hacerlo habría sido condenado moralmente por toda esta comunidad. Les hago este llamado para que emitan un veredicto justo que absuelva al señor Egan, de modo que quede claro que cualquier hombre que se infiltre en esta comunidad para seducir a la esposa de su vecino o corromper y prostituir a cualquier mujer, no debe esperar más protección que la que recibiría un lobo o un perro sorprendido por el pastor mientras mata ovejas, que entienda que no podrá escapar ni por un instante. Dios le dijo a Caín: pondré una señal sobre ti para que nadie te mate. Yo quiero que el cocodrilo, la hiena que pretende destruir la reputación de nuestras mujeres, sienta que esta señal está sobre él, que sepa que el vengador está en su camino, listo para alcanzarlo en cualquier momento y hacer justicia. Y todo esto para que la pureza de nuestras mujeres, nuestras esposas y nuestras hijas sean preservadas, para que la comunidad pueda vivir en paz y no vuelva a ser perturbada por actos tan viles. Si el jurado considera su deber emitir un veredicto a favor de la defensa, deben saber que cuentan con precedentes establecidos por tribunales de los Estados Unidos en los pocos casos que he mencionado que la supuesta jurisdicción de los Estados Unidos sobre este caso no existe, que sus leyes no se aplican aquí, y que, como hombre que busca justicia, como personas inteligentes que saben distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, reconocerán que solo un veredicto como el que solicita el acusado hará verdadera justicia en este caso. Agradezco sinceramente al honorable tribunal, al jurado y también a quienes nos escuchan por la atención que me han brindado. Como dije al principio, mi salud no es buena y no he podido abordar este asunto de la manera en que hubiera querido para hacer plena justicia al caso de mi defendido. Todo lo que he dicho lo he expresado en mi sencillo lenguaje de estas montañas. Lo que el distinguido fiscal pueda argumentar después, no lo sé, pero se ha dicho lo suficiente para demostrar que este acusado tiene derecho, conforme a principios justos y puros, a ser absuelto.